hoteles y el sector inmobiliario turístico. Damos ya la bienvenida, acabamos con las noticias del día y saludamos a Jon Aldecoa, investigador del mercado monetario. ¿Qué tal, Jon? Gracias por estar con nosotros un día más. Hola, buenas tardes, noches, Javier. Un placer estar con vosotros de nuevo. Bueno, arranco, Jon, con el tema del día, ese debate en Sintra entre los diferentes bancos centrales. Tú como investigador del mercado monetario, ¿qué opinión te ha dado? ¿Crees que lo que han respondido hoy va en línea con lo que deberían hacer? A partir de aquí, claro, llegamos a un punto importante, ¿no? Un punto un poco de inflexión, donde parece ser que algunos bancos centrales ya están pausando, como la Reserva Federal, o por lo menos está cerca de la pausa, porque todavía podrían quedar, le ha dicho, hasta 2 subidas de tipos de interés, y otros bancos que reconocen, como por ejemplo el Banco de Inglaterra o el Banco Europeo, que tienen que seguir subiendo los tipos de interés y que ni mucho menos están pensando ahora mismo en la pausa. Contrasta también con el Banco de Japón, que está aplicando una política completamente opuesta. Sí, efectivamente. Creo que hemos visto más o menos lo que se esperaba. Han tratado de no asustar a nadie. Respecto a la Reserva Federal, han advertido, y yo en este sentido les creo, han hecho esta pausa en junio, volverán a hacerlo en julio y el mercado confía en que esa subida se produzca. Y luego tenemos 3 reuniones más en el que en alguna de ellas es posible que veamos otra subida de 25 puntos. Respecto al Banco Central Europeo, pues bueno, también Lagarde ha dicho que espera hacer 2 subidas en julio y en septiembre, por lo que desde este punto de vista, al final tratan de combatir contra la inflación, que todavía no ven estas caídas o estas disminuciones como algo, digamos, duradero, y entonces se ven forzados en la lucha contra la inflación a aumentar todavía los tipos. Efectivamente, Jon, ahí luchan por seguir incrementando los tipos. También ya empiezan a venir poco a poco desde los estados bastantes críticas. Hoy se sumaba Giorgia Meloni a criticar al Banco Central Europeo por seguir con esta senda de subidas. Quiero aprovechar para preguntarle también, Jon, vemos aquí en Negocios hemos estado mirando semanalmente ese dato que publica la FED sobre el balance y también los préstamos que otorga, ¿no? Ese plan, sobre todo BTFP, que se aprobó en marzo de este año. Ya está por encima de 100.000 millones de las últimas semanas, hemos visto que se batía ese récord. Claro, ¿por qué crees que los bancos siguen demandando dinero a la Reserva Federal? ¿Crees que realmente la crisis bancaria se ha llegado a solucionar o todavía podrían quedar secuelas? A ver, es cierto, desde mi punto de vista, la Reserva Federal se pasó de frenada reduciendo la liquidez, sobre todo con la enorme cantidad que sigue habiendo en el repo inverso de la Reserva Federal y que no consiguen que esas reservas se drenen y se inyecten de nuevo al sistema bancario. Pero respecto al BTFP, hay que comentar lo que es como un sustitutivo de la ventana de descuento. Entonces, es coherente lo que hemos estado viendo desde que se inició este programa, como mientras que la ventana de descuento iba reduciéndose, se iba aumentando el BTFP. Entonces, por esta parte, esas inyecciones nuevas de liquidez han relajado las restricciones de liquidez que había dentro del sector bancario, y veremos poco a poco, cuando se vayan drenando, si es que esto puede llevar otra vez a una crisis bancaria. Por otra parte, a ver, el BTFP está planeado que dure 1 año, o sea que hasta marzo del 2024 no debería de verse disminución en este sentido, o que esa disminución afecte a la liquidez del sistema bancario. Preguntarte también sobre este tema. Claro, dices 1 año es lo que dura ese préstamo, entiendo que tendrán que devolverlo. Espero que la FED no venga con algo nuevo diciendo que no hace falta devolver ese préstamo. Pero claro, ese efecto que hemos visto de liquidez, que se puede argumentar sobre si es un QE, no es un QE, si generó una inyección de liquidez en los mercados, pero lo que está claro es que desde que se hizo el plan BTFP las bolsas han subido. Lo podemos llamar coincidencia o correlación, pero quería preguntarte, ¿ese efecto inverso sobre la liquidez que hemos vivido desde marzo podría producirse en el próximo año cuando tengan los bancos que devolver este préstamo? A ver, eso suponiendo que los plazos se cumplen y que a partir de marzo del 2024 el programa se cierra y entonces ya hay que devolver, vencen todos esos préstamos. Eso suponiéndolo, porque ya verá la Reserva Federal si cree que el problema de fondo con este tipo de activos que estaban contabilizados a vencimiento o disponible para la venta, si eso se ha solucionado o no. Pero bueno, es cierto que a través de estos programas se ha inyectado liquidez, no es un QE, pero se ha inyectado liquidez, al final son préstamos temporales,
el sistema bancario tenía más reservas para poder prestar o invertir y, por tanto, puede tener que ver con las subidas de bolsa, y en el momento en el que esa liquidez se vuelva a restringir, que no olvidemos que seguimos con un QT de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos, son cantidades más reducidas. Pero sí que es cierto que cuando estos programas de liquidez se vayan venciendo, va a afectar a la liquidez del sistema bancario y puede que también a las bolsas. John, aprovecho también para preguntarte sobre Japón. Hoy Ueda, entre risas, le han preguntado sobre el yen, la debilidad de la divisa, y un poco culpaba, decía, no, si es por culpa también de mis compañeros, citando al resto de banqueros centrales por sus políticas actuales monetarias. ¿Qué crees que va a pasar a partir de aquí en Japón? Decía que la inflación todavía está controlada, le decía a la entrevistadora que el error de transitorio ya lo han cometido también en Occidente, que no vaya a ser que Japón lo pueda cometer también, pero ¿cómo impactaría un cambio de política monetaria en Japón? ¿Y crees que va a ocurrir, por lo menos este año? A ver, el mercado japonés no lo controlo tanto, pero es cierto que se han pasado ellos también de expansivos. De hecho, la inflación está aumentando, pero no a los niveles que tenemos en la eurozona o en Estados Unidos. Y Japón, el problema que tiene Japón es que se produce un carry trade entre Estados Unidos y Japón. Entonces, el endurecimiento de política monetaria de Japón puede afectar a que repatrien esos capitales que los japoneses tienen en el resto del mundo, los traigan a Japón, y eso podamos ver ciertas consecuencias en la bolsa o en el mercado de deuda pública japonés. Interesante esto, John. Lo vigilaremos de cerca. Como siempre, John Aldecoa, investigador del mercado monetario. Es un gusto contar contigo, con tu experiencia y con tus conocimientos para analizar siempre todo esto. Gracias. Gracias a ti.